¿Dónde se presenta el TDAH? ¿Será que es una cosa solo del colegio, o solo de la casa, o solo del trabajo, o solo con la abuelita, solo con los papás? No. Las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad son así, aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Entonces eso es una de las primeras claves que vamos a poder tener en cuenta para tener un diagnóstico que sea acertado. ¿Listo? Seguramente va a haber algunas diferencias y la forma como se presentan los síntomas en el colegio puede ser diferente cómo se presentan con sus padres o cómo se presentan en la escuela de fútbol o en cualquier otro lugar, o en el trabajo o en la oficina si estamos hablando de adultos, pero los síntomas se van a presentar en diferentes entornos. Por eso va a ser muy importante que cuando nosotros vayamos a establecer un diagnóstico, querramos buscar un diagnóstico que sea acertado, es importante que contemos con la mayor cantidad de fuentes posibles. Y esto incluye los padres, las personas que cuidan a los niños, las personas que interactúan en el trabajo o en la escuela de artes, en la escuela de fútbol, cualquier persona que nos pueda dar información que sea pertinente y que se ajuste como al comportamiento de la persona que queremos conocer en su relación con el TDAH, pues va a ser una información valiosa. Algunos de los síntomas, de las características que vamos a poder encontrar, y ustedes aquí pueden ir haciendo su checklist, ¿listo? Su lista de con este me identifico, con este no tanto, o mi hijo, mi sobrino, mi nieto, mi estudiante, el vecino, lo que sea, con cuáles de esas podría identificarse. Una de las primeras que vamos a encontrar es que son descuidados. Entonces se pasan por alto o no se dan cuenta de los detalles, cometen errores por descuido. Eso a veces no son errores intencionales, sino como descuidos. Entonces en una receta se me olvidó la sal, o no le puse el filtro a la cafetera y se armó un desastre y me tocó lavarla. En tareas escolares se les olvida una parte muy importante, hacen todo el procedimiento matemático y se les olvidó el signo. Entonces van a cometer errores de esta índole, van a tener problemas para mantener la atención cuando las tareas o los juegos son largos. ¿Listo? O cuando tenemos que estar en una conversación que es extensa. ¿Listo? Entonces mientras la persona nos está contando la historia de su vida, la revelación sobre el sentido de la existencia, nos vamos a echar globos. ¿Listo? Y terminamos pensando otra cosa por el estilo y terminamos como ajá, muy interesante, pero no tengo ni idea qué me dijo. En las lecturas largas pues va a ser muy fácil distraerse. Pareciera como si no escucharan cuando se les habla directamente. A veces es como si fuera sordo. No logran seguir instrucciones, terminan las tareas u obligaciones pero de manera incompleta, o las comienzan pero en muy poco tiempo pierden el enfoque y se distraen fácilmente para hacer otra actividad, tal vez algo más reforzante o más cortico o que les llame más la atención. Hacer un plan de cómo voy a ejecutar mi día, de cómo voy a organizarlo, y además de eso seguirlo, pues va a ser algo muy complicado. Van a tener espacios de trabajo que son muy desorganizados. Entonces así como podríamos imaginarnos que es un poco desorganizada la cabeza, pues así también es el espacio de trabajo. El escritorio del computador también, el celular, los bolsillos, la maleta, todos van a ser espacios un poquito caóticos. Van a evitar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenible. Entonces cuando sabemos que tenemos una tarea que es muy larga, que va a implicar un esfuerzo cognitivo importante, pues seguramente otra palabra que está muy de moda, la vamos a procrastinar. Entonces hacer tareas más corticas, tareas tal vez un poco más llamativas, que nos generen mayor refuerzo, pero que pues a largo plazo no era lo que necesitábamos hacer. Algo que se presenta mucho desde muy chiquitos, perder las cosas. ¿Listo? Entonces desde chiquitos se les pierde el borrador, estrenaba lápiz todas las semanas,
no encontrar los cuadernos, no saber dónde dejó los libros, dónde está el carnet, encuentra una media pero no la otra, y en general perder muchas cosas, listo, la tarjeta del bus, la plata, no sé, me robaron, y después encontrar las cosas en otra maleta, distraerse fácilmente con estímulos que no están relacionados, pensamientos que no están relacionados. Entonces estoy haciendo una tarea, estoy resolviendo un trabajo, estoy viendo una película y de un momento a otro universo. ¿Listo? Entonces son excelentes viajeros de los universos paralelos. Con respecto a la hiperactividad, también vamos a encontrar una serie de síntomas que van a ser bastante frecuentes. Entonces, uno es no poderse quedar quieto en la silla, estarse revolcando, subir un pie, sentarse sobre los pies, rascarse, mover las manos, levantarse y pasearse y moverse en lugares donde no debería ocurrir. Una reunión religiosa, en una cita médica, en una reunión como muy formal o cosas por el estilo, y no poderse quedar quietos, no poder jugar sin hacer ruido. Y esto no significa que sean personas que estén gritando todo el tiempo, que sean bullosas todo el tiempo, sino que en algunos juegos donde la persona debería estar como más silenciosa, pues van a tender como a hablar o a hacer ruiditos o cosas por el estilo. Pareciera que tuvieran un motor, eso, que estuvieran impulsados como con un motor, como que tienen mucha energía y que uno no sabe cómo pararla o cómo acabarla o cómo canalizarla de alguna forma. Van a hablar con mucha frecuencia, van a ser bastante parlanchines. Cuando se les preguntan de hecho algunas cosas, a veces antes de que se termine la pregunta, esta persona ya está respondiendo. En esto también vamos a notar que en este pobre control de impulsos, pues son personas que no respetan turnos. Listo, les va a costar mucho respetar los turnos en los juegos, o los turnos para hablar, o hacer una fila, o cosas por el estilo donde sea obligatorio esperar un turno. Pues esto va a ser una prueba de resistencia muy grande. Y acá algo súper importante, algo central y algo sobre lo que queremos enfatizar y que quede muy claro en la cabeza de todos, es que estas son señales de alarma. ¿Listo? No significa que tener una o incluso tener varias de estas sea automáticamente un diagnóstico de TDAH. Varias cosas. Uno, estas sintomatologías o estas señales de alarma se van a presentar en muchos otros trastornos. Vamos a tener que tener en cuenta para saber si es un TDAH o no es un TDAH. Pues primero, que se presenten muchos de estos síntomas. Adicionalmente, que se presente en la mayoría o incluso en casi todos los entornos donde se encuentra la persona. Y adicionalmente el tiempo, ¿listo? Desde hace cuánto se presentan y pues cuánto estos síntomas interfieren en la vida de la persona. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos síntomas, los entornos, que otra cosa no lo explique mejor, como un evento ambiental, la separación de los padres, un cambio de casa, un cambio de colegio, cosas por el estilo, y adicionalmente un profesional que sea el profesional idóneo para hacer el diagnóstico, pues vamos a tener una muy buena observación de la persona y pues le vamos a poder ir llevando por el camino que sea el adecuado y no terminar haciéndole daño o ofreciéndole alternativas que finalmente no le van a funcionar.